Hola, en este video vamos a ver el cálculo de los determinantes empleando el método de los cofactores. ¿Pero en qué consiste el método de los cofactores? Básicamente, dada una matriz A cuadrada de n por n, necesariamente debe ser cuadrada. Según el método de los cofactores, el determinante de A va a estar dado por A sub i1 por el determinante de C sub i1 más A sub i2 por el determinante de C sub i2 más así sucesivamente hasta A sub in por el determinante de C sub in. ¿Pero qué significa cada uno de estos términos? Antes de comenzar a explicarles, quiero justamente ya decirles de que esta formulita que ustedes están viendo aquí es aplicable cuando nosotros decidimos, por ejemplo, trabajar con filas. Les voy a estar explicando a qué estoy haciendo referencia con esto. Pero también podemos trabajar con columnas, ¿sí? Solamente que si decidimos trabajar con columnas, esta formulita sería A sub 1j por el determinante de C sub 1j y así sucesivamente para los demás términos. Es decir, no cambia el concepto, pero sí la formulita un poco se ve alterada. Ok, entonces voy a explicarles primero qué significa A sub i1, A sub i2, hasta el A sub in que están viendo aquí. Ellos son escalares, ¿sí? ¿Y qué escalares particularmente son? Son justamente los elementos de nuestra matriz A. Los elementos que se encuentran en la fila que justamente si decido, como les dije, ustedes para el método de los cofactores deciden si trabajan, es decir, escogen una fila y escogen una columna, uno de los dos. Puede estar en la fila 2, si deciden trabajar, por ejemplo. Si decido trabajar con los elementos de la fila 1, bueno, estoy escogiendo esta fila, ¿verdad? Los elementos que están ahí, los A sub i1, A sub i2 hasta A sub in, son estos elementos justamente. Donde i en este caso ya valdría 1, porque si recuerdan, un elemento de una matriz nosotros podíamos denotar por A sub ij, donde i era el número de filas que se encuentra el elemento y j es el número de columnas donde se encuentra el elemento. Entonces, como estoy decidiendo y decidí trabajar con la primera fila, entonces i valdría 1 y esta formulita sería A11 C sub 1, determinante de C sub 11 más A12 determinante de C sub 12 y así sucesivamente. Bueno, entonces las A sub i1, A sub i2 hasta A sub in son justamente los elementos de la fila con la que estoy queriendo trabajar. En este caso van a ser estos elementos que están aquí en la primera fila. Si elegía, por ejemplo, la fila n, entonces i valdría n y esos escalares serían justamente los elementos de esta fila n. Básicamente eso sería. Ahora, estamos viendo que tenemos que calcular un determinante de una matriz C. C sub i1, C sub i2 hasta C sub in. Son realmente bastantes matrices de las cuales debemos de calcular su determinante. Bueno, pero estas matrices en particular, estas son las matrices a las que denominamos matrices de cofactores. ¿Y qué son? Bueno, ¿cómo calculamos esas matrices? Básicamente consiste en calcular primero una matriz MIJ, donde, ¿cómo calculamos esta matriz MIJ? Para darles un ejemplo, si tenemos una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Supongan que tenemos esta matriz que están viendo aquí. Entonces, la matriz MIJ es la matriz que resulta de suprimir el elemento en la posición IJ. Si quiero calcular, por ejemplo, M12, voy a irme al elemento 1, 2 que se encuentra en la fila 1, columna 2, que en este caso sería el 2, y voy a suprimir tanto su fila como su columna. Entonces, la matriz que resulta de suprimir la fila y la columna de ese elemento, que sería la matriz 4, 6, 7, 9, sería la matriz MIJ, ¿sí?
que estamos viendo. Realmente sería la matriz M12. Y si quiero hallar el cofactor 1, 2, entonces simplemente consiste en calcular lo que sería esta matriz y multiplicarle por un numerito. ¿Qué numerito es este? Menos 1 elevado a la I más J. Y esa sería básicamente la matriz C sub I J, que están viendo aquí en esta expresión. Pero creo que va a quedar más claro con un ejercicio. Vamos entonces al desarrollo del ejercicio. Esta es la matriz A, de la cual estoy queriendo calcular su determinante. Entonces lo que vamos a hacer es escoger una fila o columna con la que vamos a trabajar. Yo generalmente siempre tomo trabajar con la primera fila porque me parece más simple. Entonces vamos a tomar los elementos de la fila 1. Genialísimo. Recordamos la fórmula y entonces esta formulita nos quedaría así al querer trabajar con los elementos de la fila 1. A sub 1, 1 por C sub 1, 1 más A sub 1, 2 por C sub 1, 2 más A1, 3 por C sub 1, 3. Determinante, esto debería ser. Genial. Entonces, vamos a determinar justamente esos elementos. A sub 1, 1 es el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 1, que sería el 3. Por su correspondiente matriz C sub 1, 1, que consiste en hallar la matriz M1, M1, 1, ¿verdad? Que sale de suprimir la fila 1 y la columna 1. Esta matriz 8, 7, 5 menos 9. Es por eso que aquí anoté justamente esta matriz y el determinante, esta es la que me interesa calcular. Saben que a esa matriz M11 está justamente multiplicada por un escalar. Ese escalar es justamente menos 1 elevado a la I más J, donde I y J son las posiciones de nuestro elemento. En este caso, I vale 1 porque es A1, 1, está en la fila 1, y J también vale 1 porque está en la columna 1 nuestro elemento. Entonces al final esto va a dar un número par. No, ustedes saben que cuando tenemos un número negativo elevado a un número par, entonces nos queda un valor positivo. Entonces cuando I más J sumen un número par, entonces vamos a dejar tal cual la matriz M y J nada más, y el determinante de esta matriz es la que vamos a calcular. Pero si I más J suman un número impar, sí vamos a añadirle un negativo enfrente, justamente porque esto ya tendría un valor de menos 1, simplemente por eso. Genial. Entonces tenemos esto, luego procedemos al siguiente término, que es A1, 2 por C1, 2. A1, 2, el elemento A1, 2, fila 1, columna 2, es el 3. Pero como está en la fila 1, columna 2, 2 más 1 suman un número impar, entonces vamos a colocarle un negativo enfrente del escalar que estamos teniendo. Por eso que acá está el menos enfrente del 3. Y luego colocamos la matriz M y J, que en este caso sería la matriz M12, que consiste en suprimir la fila y la columna del elemento con el que estamos trabajando. Nos quedaría entonces la matriz 6, 7, menos 3, menos 9. Y por último nos vamos al último término, que sería A13 por C13. A13 es el elemento en la fila 1, columna 3, que sería el 4. Y C13 consiste en encontrar la matriz M13, que consiste en suprimir la fila y la columna del elemento con el que trabajamos. Nos queda 6, 8, menos 3, 5. Coloco aquí positivo porque 1 más 3 suman 4, entonces no tengo que cambiarle de signo a esto. Genial. Entonces luego lo que hacemos es calcular los determinantes de esas matrices que resultan aquí. ¿Cómo calculábamos los determinantes de estas matrices de 2 por 2? Recuerdan que esto que están viendo aquí es la diagonal principal, y esto que voy a marcar con otro color azulcito es la matriz, la diagonal secundaria. Entonces,
el determinante de una matriz de 2 por 2 está dado por el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, por eso que aquí están viendo 8 por menos 9 menos 5 por 7. Y todo este determinante, el valor de este determinante es multiplicado por este elemento justamente que resultaba de suprimir la fila y la columna en cuestión para obtener esa matriz que estamos viendo aquí. Genial. Y análogamente con los demás, ¿verdad? Vamos a estar multiplicando, ¿verdad?, los elementos de la diagonal principal por menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y nos queda esto que están viendo aquí. Luego de operar todo esto, concluimos que el determinante de A es menos 6. Fíjense que es el mismo ejercicio o la misma matriz cuyo determinante ya calculamos por el método del determinante como producto de los elementos de la diagonal de la matriz escalonada. Solo que ahora empleamos esto por el método de los cofactores y evidentemente nos debería de salir el mismo resultado, por eso aquí menos 6. Genial, entonces este sería el método para el cálculo de los determinantes empleando el método de los cofactores. Espero que haya quedado todo súper claro y desde ya muchísimas gracias.